Hola Leo, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Leo, este espacio fue creado pensando en ti. Leo, esta semana vamos a estar hablando de la salud y de las relaciones, del amor. Vamos a ver cómo está tu salud para esta semana, Leo. Vamos a ver cómo se presenta la salud. Ok, Leo, esta semana hay bastante equilibrio en cuestiones de salud. Hay bastante tranquilidad, no obstante, para un grupo. La tensión, están sufriendo de la tensión, está afectándolos, está afectando el corazón. Ya sabes, Leo, hay que estar pendiente de la tensión, hay que estar pendiente de no recibir tanta rabia, de no tener tantas preocupaciones. Todo en la vida tiene solución, Leo. Puedes enfrentarte a las cosas sin necesidad de entrar en discusiones. Puedes eh, entablar conversaciones y llegar a acuerdos para que no entres en discusiones, porque estas discusiones te llevan a que se te altera la atención, se te altera el corazón y las cosas no van a salir bien si continúas por este camino. Así que mucho cuidadito con todo esto porque hay un gran grupo de leos que está sufriendo de esta situación. Entonces es debido a que no están controlando el carácter, no están controlando las situaciones que se están presentando y las situaciones están para resolverse, más no para causarnos enfermedad y contratiempos en nuestro cuerpo físico. Recuerda, Leo, que la salud es lo primordial. Sin salud no puedes lograr nada más, no puedes enfrentarte a las otras cosas de tu vida. Entonces tienes que tener salud para que las relaciones fluyan, para que todo en tu vida fluya. Así que hay que tener mucho cuidadito con el corazón, hay que tener mucho cuidado con la tensión, hay que tener mucho cuidado con la cabeza porque todo esto te va influyendo en ti. Un gran grupo de leos tiene que revisarse la vista, están sufriendo de dolores de cabeza y esto es debido a que la vista le está fallando, bien sea por la edad o bien sea porque no se han dado cuenta, porque algunos están sufriendo de glaucoma. Así que mucho cuidadito, revisa eso, ve al oftalmólogo que te revise muy bien la visión y no agarres tanta rabia porque todo esto afecta. Tengo entendido que el glaucoma, cuando a las personas se les sube la tensión, también se les sube la tensión de los ojos. Entonces hay que estar pendiente de eso, tienes que cuidar tu visión, tienes que controlar tu entorno para que este tipo de situaciones no te afecte tu salud. Así que Leo, mucho cuidadito con todo eso. Leo, sabes que esta es una consulta, una lectura general. Si te gustó la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Y si algo de lo que estás escuchando te agrada y resuena contigo, por favor déjame un comentario. Si deseas una consulta privada, bueno, agenda una cita con aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Leo, mucho cuidado con la salud. Vamos a ver cómo están las relaciones, Leo. Vamos a ver cómo se están desarrollando tus relaciones en el trabajo y en tu entorno. Por lo visto, muchos leos en el trabajo están se les están presentando situaciones un poquito difíciles, no obstante, eh, ya sabes, la conversación primero, la comunicación, hay que estar pendiente de todo eso, no agarrar rabias para que las cosas salgan bien, porque muchos de los leos que piensan que en su trabajo las cosas no están fluyendo, pues sí están fluyendo, pero como estás un poco alterado esta semana no te has dado cuenta de eso, así que mucho cuidadito con eso. Está el Leo que quiere alejarse de su hogar, que quiere terminar con la relación porque se siente atrapado. Bueno, Leo, conversa. A veces las personas caen en rutina y no se dan cuenta que el día a día los atrapa, los hijos, los niños,
el ir y venir. Sin embargo, estamos ya casi finalizando la temporada de vacaciones. Ya empiezan las clases, claro, por supuesto empiezan las preocupaciones de las compras de útiles, los que van para la universidad, los chicos que están en la casa o los que se alejan de la casa. Entonces, todo este tipo de cosas, por supuesto, a veces atrapa a las personas. Y entonces las personas eh, caen en una rutina o no conversan, no tienen conversaciones entre ellos y sobre todo los matrimonios y se dejan atrapar por la situación que está sucediendo a su alrededor. Y bueno, nada, caen en una rutina y dicen, ya estoy cansada, cansada de esto. Entonces hay que conversar, hay que buscar la manera de fluir, de que las situaciones fluyan y las situaciones se resuelvan. Hay un grupo de o leonas, nos vamos más bien por las leonas, que están teniendo relaciones a escondidas. Yo entiendo que a veces suceden estas cosas porque, bueno, hay alguien en el trabajo que te llama la atención y la rutina de tu casa te tiene cansada, pero hay que cuidarse de estas situaciones porque estas situaciones salen a la luz más tarde o más temprano. Entonces, si son situaciones que están sucediendo en el trabajo mucho más rápido. Entonces, Leona, ten mucho cuidado con esto porque para muchas chicas que están en esta situación, quizás esto va a salir a la luz esta semana o gran parte o van a caer en un chismorreo y eso no es conveniente para nadie. En los trabajos es bueno cuidarse de todo este tipo de cosas, entonces no es bueno que caigas en esta situación, más si te agrada el trabajo que tienes y te gusta la situación que estás viviendo en tu trabajo porque estás ganando un buen sueldo y te estás desenvolviendo bien. Entonces caer en esta situación que va a cerrar las puertas. Así que si estás a tiempo esta semana de cortar con esa situación y salir de esa relación que no te va a traer un fruto provechoso. Bueno, Leona, ten mucho cuidadito porque sí, quizás hay uno que otro Leo también enrolladito por allí, pero no sé, se me presentan más las mujeres en esta situación. Así que un poco de cuidado con las relaciones en el trabajo. Y las relaciones de familia y de amigos están fluyendo muy bien porque vienen tiempos de tranquilidad. Esta semana van a recibir buenas informaciones, buenas noticias sobre los familiares, sobre los amigos. Hay muchos amigos de leones y leonas que están surgiendo, que están saliendo de unas rutinas que venían de situaciones económicas y esto, bueno, son buenas noticias para las amistades. Entonces va a haber celebraciones, va a haber encuentros de amistad y va a haber un crecimiento energético muy bueno porque las amistades están fluyendo y en eso también van los amigos. Entonces, bueno, Leo, me alegro mucho que entre tus amistades las cosas vayan fluyendo. Y sabes, Leo, que bueno, que si deseas una consulta privada, solo tienes que agendar una cita en aguasdesabiduría.com. Y Leo, mucho cuidado, Leona, mucho cuidado, León, con esas relaciones clandestinas, porque eso no va a traer nada bueno. También están los leos que están disfrutando de mucha tranquilidad y paz en su hogar y que están pensando en hacer renovaciones. Otros leos están esperando sus hijos que vienen en camino. Estas situaciones van a salir muy bien para estos leos. Me alegro mucho que todo esté fluyendo para esos leones. Bueno, Leo, deseando que tengas una semana muy productiva, de mucho provecho y de mucha reflexión con respecto a las situaciones que estás viviendo, te tengo una frase muy hermosa. El fuego está encendido, dale libertad a tu sexto sentido, que en tu intuición ocupe en este momento la ocasión,
Por eso, Leo, Leona, tienes que estar muy pendiente de tu intuición para estas situaciones que se están presentando y que no te agarren de sorpresa. Bueno, Leo, Leona, cuídate mucho y éxito esta semana